Somos historia, somos cultura, somos legado, somos Canal Territorio. Somos Puerto, somos Progreso, somos Santa Marta, Canal Territorio, somos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Bienvenidos, amados televidentes, una vez más a este tu programa Camino de Santidad. Damos la gloria al maravilloso nombre del Señor que nos permite poder estar nuevamente aquí frente a las pantallas de sus televisores y poder ministrar palabra de vida, palabra de bendición para todos nuestros televidentes, amigos que siempre están conectados ahí a través de nuestro programa y en nuestro ministerio, el Ministerio Evangelístico Internacional, Sendas de Santidad. En esta hora preciosa quiero compartir una palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vuelvo y repito para todos ustedes: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor añada bendición a su palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén y amén. Queremos hablar acerca de las 7 cosas que tenemos que tener o debemos saber respecto a la autoridad. 7 cosas, alabado sea el nombre del Señor, que debemos saber con respecto a la autoridad. Para que humanamente alguien pueda tener autoridad, necesita recibirla primeramente de alguien que tiene autoridad. En este caso, hablando de la parte espiritual, el Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, es el soberano, el que tiene toda la autoridad sobre la tierra, sobre los hombres y sobre todo lo que tiene existencia. Ahora, ese Padre Celestial nos delega autoridad a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Damos la gloria al Señor. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que nadie puede tener autoridad si primero no la recibe primeramente de alguien que tiene autoridad. Si estamos en la iglesia, usted sabe que usted tiene un pastor y usted no puede recibir autoridad si usted no tiene una autoridad a la cual usted está sujeta o a la cual usted esté sujeto. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, podemos definir la autoridad como el poder legítimo, ese poder legal, aleluya, que hemos recibido con legalidad. El libro de Génesis capítulo 2 versículo 15, la Biblia nos habla de que Dios le delegó al primer Adán, al primer hombre que creó Dios, Dios le delegó autoridad, le dio autoridad para que le pusiera nombre a todos los animales, le dio autoridad para que reinase sobre todas las cosas que habían sido creadas. Dios le delegó la autoridad para que él ejerciera autoridad sobre toda la existencia, sobre las plantas, sobre los animales, sobre todo lo que había sido creado. Dios le delegó autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Dios le delega autoridad a Adán? Porque Adán estaba bajo una autoridad y debía dirigir, y debía guiar, y debía enseñar de acuerdo a los propósitos de la autoridad que lo había elegido. Nosotros estamos en esta tierra y somos autoridad, pero la autoridad que tenemos ha sido delegada, ha sido legítima de parte de Dios, pero esa autoridad que tenemos no es para que abusemos de ella, no es para que hagamos lo que queramos con ella y la mal usemos
o la mal administremos en esta tierra. No, la autoridad que Dios nos ha dado, nos la ha dado sencillamente para que el propósito de esa autoridad suprema se haga una realidad en esta tierra. Y para ello necesitamos tener esa autoridad para poder, aleluya, lograr que el propósito de Dios, que es la autoridad máxima, se cumpla en esta tierra. La Biblia dice que Dios a nosotros nos dio poder, nos dio autoridad, o sea, la autoridad delegada de Él, el poder que emana de su presencia, para ahollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Dice la Biblia que nos dio poder y autoridad para atar y para desatar. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios en esta tierra, y para que el propósito de esa autoridad llamada Dios, Jehová de los ejércitos, se cumpla en esta tierra, Dios nos delegó autoridad a cada uno de nosotros. Damos la gloria al Señor. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: quien está bajo autoridad puede recibir una ayuda idónea. Dios establece a Adán, y luego dice la Biblia que Adán fue el primer ser viviente, o el primer ser humano. Aleluya. Entonces la Biblia dice que Dios le hace ayuda idónea a esa autoridad, pero no para que esa ayuda idónea lo mandara a él o lo dirigiera o fuese autoridad sobre él, sino ¿para qué? Para que, aleluya, le respaldara, le ayudara, y como dice la palabra, fuese esa ayuda idónea, esa ayuda incondicional, esa ayuda permanente, que estuviese ahí en el momento que Dios le determinare. Pero la Biblia dice que las decisiones las toma la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Esto se ha perdido mucho. A veces en los hogares ya no sabemos quién es el que manda, si manda el hijo, si manda la esposa, si manda el esposo. Ahí no se sabe quién manda, ahí todo el mundo manda. Y eso se ve en hogares cristianos. Aleluya. ¿Por qué? Porque se está violando el principio de autoridad. Ahora, el respetar a la autoridad no es algo que se impone, es algo que tenemos que construir. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender los principios que están en la palabra del Señor, lo que Dios enseña, lo que Dios ordena, lo que Dios establece que tenemos que hacer. Y una de esas cosas es no violar la autoridad, respetar a la autoridad y someternos a la autoridad delegada. A veces vemos cristianos que pareciera que no tuvieran pastor, que no tienen una autoridad sobre ellos. Y cada quien hace lo que le place, a cada quien hace lo que quiere. Y eso es un error, porque eso no va a permitir que tu vida sea de progreso. Eso va a impedir que tu vida sea prosperada. Porque cuando tú violas el principio de autoridad, tú le estás desobedeciendo a Dios. Es como si violaras la autoridad de Dios directamente. Y entonces tenemos que tener claro y cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay un principio de autoridad establecido por Dios, el cual yo tengo que regirme, el cual yo tengo que someterme. ¿Por qué? Porque el pastor, el líder, es la autoridad suprema que Dios ha puesto como representante de Él en esta tierra, para direccionar nuestros caminos, para guiar nuestras vidas, para enseñarnos, para capacitarnos, para formarnos, aleluya, para que seamos las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, nos habla de que Satanás se ha rebelado contra todo tipo de autoridad y trata de que el hombre así lo haga, y sobre todo aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre su reino. Una de las cosas que Satanás tiene enfocado es, alabado sea el nombre del Señor, es a la autoridad de la iglesia. El objetivo de Satanás es la autoridad de la iglesia. El objetivo del enemigo es derribar la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso vemos en Génesis cuando Dios le da una orden a Adán y le da una orden a Eva y le dice que de todo árbol del huerto pueden comer,
pero del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor le dijo, no comerán de él, porque si comen de él, ciertamente morirán. Eso da a entender que Dios hizo al hombre inmortal. Nosotros fuimos creados para no morir, pero había un principio de autoridad que si era violado, había una palabra establecida por el principio de autoridad, que si era violada, iba a tener consecuencias. Adán sabía eso. Habían muchos árboles en el huerto del Edén. Habían muchas frutas el cual podíamos comer. Pero Dios le recalca a Adán y a Eva de que el árbol que está en medio de ese huerto no puede ser tocado. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te... Desde Santa Marta, la perla del Caribe emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición. Y Dios le dice a Adán y le da la orden, no puedes comer del árbol. Pero sabes, la Biblia dice que vino la serpiente que representaba a Satanás. ¿Y qué hizo la serpiente? Para poder destruir la autoridad que era Adán. Adán fue el primero. Adán fue creado por Dios. Dios hizo a Adán con sus manos. Dios lo hizo con sus manos. A Eva la hizo de la costilla del hombre. La hizo de una manera diferente. Pero Dios le delega la autoridad a Adán. ¿Qué pasó? Que la serpiente o Satanás a través de la serpiente sedujo a Eva y le dice a Eva con que Dios ha dicho que no coman de ese árbol. Estoy parafraseando. ¿Y sabes qué le dice Satanás a Eva? Lo que pasa es que sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, serán como Dios. O sea, serán dioses. Y fue engañada Eva, porque la mujer siempre es seducida por lo que escucha. Las mujeres que me oyen tienen que tener cuidado porque Satanás trabaja es a través de lo que ustedes escuchan. La mujer es fácilmente engañada por lo que oyen. Un hombre fácilmente puede enamorarla y engañarla fácilmente por palabras bonitas que les lanzan al oído. Pero el hombre es engañado y seducido es por lo que ve. Sí, un hombre ve a una mujer muy hermosa y es atraído por ella, su cuerpo, su estructura, su físico, sus ojos, su hermosura. Y el hombre se desvela y se va por lo que está viendo sus ojos. Pero la mujer nunca se desvive por un hombre por lo que ve, sino por lo que el hombre le dice. Por lo que dicen por ahí, la parla, el parlamento, la palabra, la seducción por el oído es lo que hace que una mujer se enamore, caiga o ceda ante cualquier pretensión. Damos la gloria al Señor. Y eso fue lo que pasó. Satanás sabía que si le hablaba a Adán como le habló a Eva, Adán nunca iba a caer, porque él era el principio de la autoridad delegada por Dios. Pero él se fue por el lado de Eva. ¿Y qué le hizo? Empezó a hablarle al oído. Y empezó Eva a escuchar las palabras que salían de la boca de Satanás a través de la serpiente. ¿Y qué hizo Eva? Comió, cayó, fue seducida por las palabras que la serpiente le dijo. Y ella comió y probó del árbol prohibido. Entonces, ¿luego qué pasó? Luego el diablo usa a la misma Eva, que era una mujer hermosa, para que seduciera a Adán, para que, aleluya, hiciera caer a la autoridad. Y cuando Eva llega, la Biblia no registra que la fruta fue una manzana, la Biblia no registra eso, la Biblia habla de un fruto. Sí, entonces Eva llega y le presenta, y se presenta ante Adán. Y Adán, aleluya, se sorprende. Total que Eva hace que Adán coma de lo que ella había comido. ¿Pero por qué? Porque ya Adán estaba viendo en su mujer, esa mujer esbelta, esa mujer hermosa,
y lo sedujo y también comió. La Biblia dice que Dios se enojó. Y Dios, dice la palabra, que antes de que ellos pecaran, dice que Dios se paseaba por el huerto de Edén, hablaba con Adán, hablaba con Eva, compartía con ellos. Hasta ese día, la Biblia dice que Adán y Eva se escondieron, se taparon con hojas, aleluya, para esconderse, porque ya, aunque estaban desnudos, ellos no sabían que estaban desnudos. No había malicia, no había seducción de la carne, no había concupiscencia, no había nada de estas cosas. Pero por haber violado el principio de autoridad y haber caído de la gracia, ellos se sintieron desnudos. Ya empezaron a ver la malicia, ya empezaron a verse Adán y Eva de una manera diferente. Y entró el pecado. Y Dios le manda y le dice a Adán, a Eva, aleluya, multiplicaré los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. Por eso las mujeres sufren en el momento del parto. Porque eso viene desde allá. Son las consecuencias de haber violado el principio de autoridad. Y Adán le dijo, como era la autoridad máxima, era la autoridad que Dios había delegado en la tierra, aleluya, Dios le dice a Adán, aleluya, maldita será la tierra por tu causa, y con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día, espinos y cardos comerás hasta que vuelvas al polvo, a la tierra de donde fuiste hecho. Bendita sea la gloria del Señor. Hoy queremos culpar a Dios por muchas cosas que están pasando, pero se nos ha olvidado que hay unas consecuencias de un pecado que viene hasta el día de hoy original. Se le llama el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Ese pecado que ha asumido la humanidad hasta el día de hoy. Todas las personas que nacen con ese pecado original. Y todo el mundo así: no fume, no beba, no mate, no robe, no eche mentira, no diga vulgaridades, no se masturbe, no vea pornografía. Nada de estas cosas tiene que proceder a un estado de arrepentimiento, porque viene con el pecado original. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos principios fueron violados en el huerto del Edén. Santo es el nombre del Señor. Eva tenía que haber llamado a la autoridad espiritual delegada por Dios, que era en ese momento Adán, y no discutir, aleluya, ni abrir sus oídos al engañador. O sea, no enfrentarse a Satanás. Hay situaciones en la vida de muchos creyentes que quieren manejarlas a sí mismos. Y muchas veces, en vez de tú querer arreglar el problema, lo que terminas es empeorándolo, tomando la decisión incorrecta y actuando de la manera que no deberías haber actuado. Y por eso hoy se viven las consecuencias de muchas cosas que se hacen sin consultar a la autoridad espiritual delegada por Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que es el pastor, que Dios ha puesto, el ángel de la iglesia, para dirigir tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerda que Dios ha puesto una unción especial en cada uno de los pastores. Dios ha puesto una unción especial, una sabiduría especial, un entendimiento especial, para que cada una de las ovejas que llegan a nuestras congregaciones pueda ser dirigida. Tenemos la capacidad de orientar por el Espíritu. Tenemos la capacidad de dar un buen consejo por el Espíritu. Tenemos la capacidad de dirigir una vida, de ayudarle a que tome las decisiones correctas en su vida a través del Espíritu Santo. Pero cuando usted omite o echa a un lado la autoridad espiritual que Dios ha delegado, usted va a tener problemas, porque usted no sabe si lo que usted va a hacer es correcto o incorrecto. Si usted no sabe, aleluya, si la decisión que va a tomar es la correcta o la incorrecta, porque muchos toman decisiones por lo que otros les están diciendo. Pero yo te pregunto algo: ¿estás midiendo la autoridad espiritual que tienen las personas que te están dando dicho consejo? A veces hacemos caso a aquel esposo que es inconverso y que no tiene ningún tipo de autoridad en cuanto al espiritual te estoy hablando.
Sí, porque quizás hay mujeres en la casa que son cristianas y el esposo no es cristiano. Entonces, como usted es cristiana, usted es la mujer espiritual en la iglesia, usted es la autoridad espiritual en este momento hasta que ese esposo llegue a los pies de Cristo. Él es la autoridad natural, él es la autoridad de la casa, aleluya, en cuanto a lo que se refiere a la familia. Pero usted es la autoridad espiritual. Entonces usted tiene que darle manejo a ese matrimonio. Usted tiene que darle manejo a esa familia inconversa que usted tiene, porque quizás usted fue la que llegó al Señor y ahora usted está en ese proceso de trabajo para que su familia llegue a los pies de Cristo. Entonces usted tiene que saberle dar manejo, porque usted es la autoridad espiritual y tienes que manejar lo que la palabra dice. Pero a veces escuchamos al esposo inconverso su consejo y sabemos que no es cristiano, que no tiene autoridad espiritual y que lo que él está exigiendo o diciendo va en contra de la voluntad de Dios. Pero muchas cristianas, hermanas casadas, ceden ante esto porque piensan que me tengo que someter a mi esposo o a la autoridad. No, siempre y cuando su esposo se haya convertido. Pero si lo que su esposo le está exigiendo, aleluya, va en contra de la voluntad de Dios, siendo él no cristiano, usted no puede aceptar eso, porque usted es la autoridad espiritual en ese momento. Cuando usted se case o cuando su esposo entra a los pies de Cristo, él va a tomar el puesto, la posición que quizás durante mucho tiempo usted venía llevando. Usted suelta esa carga, usted suelta esa autoridad y va al lugar que realmente le corresponde, que es al varón. Alabado sea el nombre del Señor. Eva no, Eva habló y discutió con la serpiente porque ella pensó que ella tenía la autoridad y que ella podía darle manejo a la situación. Y mire las consecuencias hasta el día de hoy. Tenemos que morir, perdimos la inmortalidad y todas las consecuencias de ese pecado hasta el día de hoy. Y todo lo que tuvo que hacer Dios para poder restablecer el orden que se había establecido y volver a buscar la manera de que el hombre tuviera un encuentro o una comunión nuevamente con Dios, ya que a través de ese pecado se había roto todo vínculo, toda relación, toda intimidad con el Dios del cielo, con la autoridad suprema. Bendita sea la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, para recobrar la autoridad de este mundo, la delegada a lo suyo nuevamente, quien ostenta la autoridad, tiene el poder. Todo el que Dios le dio autoridad tiene poder. Aleluya. Para hacer la obra de Dios en esta tierra. Esta se recibe en un carácter de obediencia. Ahora, Dios le da poder y le da autoridad a aquellos que se están moviendo en obediencia, que se mueven en sujeción y que se mueven en algo importante que también se ha perdido: la humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Entre más obediente, oiga bien, entre más obediente. Esto no se trata de que usted ore bastante, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar al Señor. Son los requisitos establecidos por la palabra. Pero mucha gente piensa que entre más oro y ayuno, más poder tengo. No, más comunión tendrás con el Señor. Pero lo que te va a llevar a tener esa autoridad tremenda, lo que te va a llevar a tener ese poder, es una vida de obediencia. Es una vida de sujeción o de sometimiento. Que yo no me mando solo, sino que estoy sujeto a una autoridad. Una vez le decía yo a una hermana que se congregaba con nosotros hace años, y yo le decía, porque ella se iba de viaje, y nosotros cuando nos enterábamos, ya ella estaba en Bogotá, por allá. Y yo decía, hermana, muy decentemente le decía, hermana, cuando usted vaya a viajar, por favor, háganoslo saber para nosotros estar orando por usted, darle la bendición y usted se vaya bajo el respaldo y la bendición y la cobertura del Señor. Y ella se me molestó y me dijo, pastor, o sea que cada vez que yo vaya al baño a hacer mis necesidades, tengo que llamarlo a usted para decirle que voy al baño. Qué cosa tan tremenda. Y ese tipo de personas nunca avanzan, nunca crecen, nunca llegan a ninguna parte. Eso le pasó al pueblo de Israel.
¿Por qué Israel duró 40 años dando vuelta en el desierto? Cuando la tierra prometida estaba aproximadamente a una semana. ¿Por qué duraron 40 años? Y lo peor, ¿por qué nunca entraron a la tierra prometida? ¿Por qué murieron en el desierto? Por la desobediencia, por la obstinación, porque no querían sujetarse, porque no querían someterse a la autoridad delegada en ese momento que se llamaba Moisés. Dios le hablaba a Moisés, dile a mi pueblo. Dios le daba palabra a Moisés, háblale a mi pueblo. Pero el pueblo se rebelaba, el pueblo se enojaba, porque ellos querían hacer lo que ellos querían, y eso impidió que ellos entraran a la tierra prometida, y eso llevó a que ellos duraran 40 años, oiga bien, dando vuelta en el mismo lugar, dando vuelta en el mismo lugar, y murieran en el desierto. Quizás hay mucha gente así, que como el pueblo de Israel, que por su desobediencia, por su falta de sujeción y por su falta de humildad, oiga bien, siguen dando vueltas en los mismos problemas, en las mismas circunstancias, en la misma ruina, en la misma pobreza, en la misma enfermedad, en las mismas situaciones terribles durante muchos años. Y mientras usted no aprenda a entender que hay un principio de autoridad, alabado sea el Señor, usted nunca podrá progresar. Porque esto no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu de Dios, y el Espíritu se somete a la palabra. Bendita sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos religiosos solo imponían cargas y mandatos de hombres que ni ellos mismos eran capaces de llevar a cabo. Esto quiere decir que el que es autoridad, que es llamado por Dios autoridad, tiene que ser ejemplo para los demás. Jesús era autoridad, pero él daba testimonio. Jesús era autoridad, pero era el modelo a seguir. Nosotros, pastores que somos autoridad, tenemos que ser ejemplo para que los que nos están viendo, para que los que nos están siguiendo. Y esto no tiene que ver con poder, con unción, con milagros, sino que tiene que ver con comportamiento, con disciplina, con organización, con ser personas humildes, sencillas. Como dijo el Señor, aprended de mí, que soy humilde, que soy, aleluya, manso y humilde de corazón. Tenemos que mostrar autoridad, poder, pero tenemos que mostrar humildad, obediencia, sujeción. Ahora, cuando somos pastores, en el caso de pronto de que ya no tenemos pastores a nuestro cargo o algo, o alguien encima, tenemos a Dios. Y Dios es nuestra autoridad suprema, y a Él tenemos que darle cuenta, y tenemos que someternos al Señor. No somos aves así, echadas a la intemperie, que podamos hacer lo que queramos. Ahora, entre los 7 deberes que entran dentro del principio de autoridad, aleluya, o las 7 cosas que debemos hacer respecto a la autoridad, está el número 1. Tener autoridad significa contar con el respaldo de Dios para hacer y enseñar lo que Él quiere y lo que Él pide. Para eso es la autoridad. La autoridad, si alguien tiene autoridad, tiene que tener el respaldo de Dios. Si no hay respaldo de Dios, ahí no hay nada. Usted está en el lugar equivocado. Usted está en el lugar donde no debe estar, porque toda autoridad o toda persona que ha sido llamada autoridad tiene que tener el respaldo de Dios. Ahora, ese respaldo de Dios no es para hacer lo que yo quiero, no es para hacer lo que yo creo, no es para hacer lo que a mí me conviene o a lo que a mí me parece, porque ya soy autoridad, entonces voy a abusar de esa autoridad. No, esa autoridad es para hacer y enseñar lo que la autoridad suprema que me ha delegado quiere que se haga. Número 2, Jesús recobró la autoridad antes perdida y la delegada sobre hombres fieles y sobre hombres idóneos. Damos la gloria al Señor. Había una autoridad que el hombre había perdido, que fue el primer Adán, pero la Biblia habla del segundo Adán. El segundo Adán se llama Jesucristo. Entonces el segundo Adán retomó la autoridad que el primer Adán había perdido y ahora puso todas las cosas en su lugar. Damos la gloria al Señor. Número 3, debo reconocer en qué plano de autoridad yo me encuentro, en qué posición de autoridad yo estoy. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es importante. A veces creemos que estamos en una posición de autoridad que no tenemos todavía. O a veces estamos abusando
de esa posición de autoridad que tengo, para yo cometer mis fechorías, para yo poder hacer lo que quiera. Alabado sea el nombre del Señor. Por ahí hay gente que dice, bueno, yo soy autoridad y el que mande, mande, aunque mande mal, manda. No, eso no es así. Porque cuando yo hablo así, quiere decir que yo me mando a mí mismo y que yo soy autoridad, yo mismo me puse, yo soy autónomo en lo que hago. Y no estoy entendiendo que soy autoridad porque tengo una autoridad sobre mí, y que la autoridad y el respaldo que yo tengo de esa autoridad es para hacer y enseñar lo que esa autoridad suprema ha establecido que se haga, y lo va a hacer a través de mí. Números 4, siempre debo estar bajo autoridad. Y eso me obliga a entregar cuentas. Aleluya. La Biblia dice que cuando Moisés mandó los 12 espías, de los 12 espías, 2 que fueron Josué y Caleb, vinieron ante Moisés y entregaron cuentas, rindieron cuentas. Hay muchos cristianos que se congregan en lugares, pero no quieren dar cuentas a nadie, no dan cuenta, van a la iglesia, salen como si la iglesia fuera una tienda. No, hay que dar cuenta. Los verdaderos cristianos tienen autoridad y dan cuentas, aleluya, como lo hizo Josué y Caleb después que vinieron de estar allá explorando la tierra prometida. Número 5, la mansedumbre y la humildad me van a llevar a mayores responsabilidades y niveles de autoridad. Entre más yo obedezca, entre más yo me someta, más sea humilde, entre más yo entienda el principio de autoridad, más responsabilidad Dios me dará, y me dará una autoridad cada día mucho mayor. Aleluya. Número 6, la autoridad no es para enseñorearse, sino para servir. Esto es importante. Yo no me puedo enseñorear de la autoridad y a mandar a todo el mundo porque yo soy la autoridad. No, es para servir. Jesús lo enseñó. Él era autoridad, pero él servía a los demás. A eso nos llamó el Señor. Y por último, el número 7, cuando Dios me delega autoridad, está demostrando que Dios confía en mí. Pero sobre todo, tenemos que entender lo que Jesús dijo, que debería ser nuestro mayor gozo, al ser poseedores de esa autoridad que Dios nos ha dado. Así que, hermano, esta es la enseñanza de esta mañana, los 7 deberes que tenemos que entender respecto a la autoridad. Hermano, aprenda a someterse a la autoridad. Dios puso un pastor, sujétese. Dios le puso un pastor, sométase. Dios le puso un pastor, no murmure de él, no le critique, no lo señale, no hable de él, porque te está levantando contra el principio de autoridad. Y si te levantas con el principio de autoridad, te estás levantando contra Dios, porque estás violando algo que el mismo Dios estableció. No te levantes contra el policía, respétalo. No te levantes contra el del tránsito. No te levantes contra tu jefe, que es tu autoridad. No te levantes contra todos aquellos, independientemente sea de la iglesia o no, sean autoridad sobre tu vida. Respeta a tu papá, que es tu autoridad. Respeta a usted, si es hijo, respete a sus padres, que son autoridad. Alabado sea el nombre del Señor, y verá la bendición que va a venir sobre tu vida de ahí en adelante. Te habló tu pastor amigo John Beltrán, pastor principal del Ministerio Evangelístico Internacional Sendas de Santidad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres